Yo creo que no hay ninguna duda de que la resurrección es un tema central de la fe cristiana y algo que repercute en la vida. Que la tierra sea redonda o tenga forma de higo, yo creo que no influye para nada en nuestro modo de vivir. Pero si la resurrección es un hecho real, entonces sí que incide de manera determinante, tanto en nuestro caminar como en la orientación que tengo que darle a mi vida. Como afirmó el apóstol Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. La resurrección de Lázaro, que acabamos de escuchar el relato, marcó el final del ministerio público de Jesús y el inicio de su etapa final que le llevaría a la cruz, a la muerte y también a su resurrección. Para el evangelista Juan, lo que aconteció en Betania fue la señal que llevó al Sanedrín a tomar la decisión de dar muerte a Jesús. Su sumo sacerdote, Caifás, preocupado en mantener el status quo con las fuerzas de ocupación romana, al acordar la muerte de Jesús, estaba, sin saberlo, sin darse cuenta, profetizando la acción mesiánica de Jesús en favor de toda la humanidad. Fijaros lo que dice a partir del versículo 45, si mantenéis vuestra Biblia abierta en Juan 11. A partir del versículo 45 dice: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Pero vamos un poquito al principio de la historia. Ya llegaremos al final. Vamos al principio de la historia. Mirad, Jesús se encontraba con sus discípulos al otro lado del río Jordán, en la región de Perea, a una distancia de 2 días de camino de Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas, y estando allí en Perea es cuando le llegó la noticia de que Lázaro estaba enfermo. Versículo 1, seguimos en el capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Otras versiones utilizan la palabra amigo. Tu amigo está enfermo. Sin duda, estos 3 hermanos eran muy queridos para Jesús. Y es muy probable que su caso hubiera sido el lugar habitual donde Jesús se hospedaba cuando viajaba de Galilea a Judea y a Jerusalén. De aquí la amistad entre ellos. Y esto explicaría el que las hermanas supieran dónde estaba Jesús cuando le enviaron el anuncio de la enfermedad de Lázaro. Tenían que saber dónde estaba, si no, no hubiera habido manera de que llegara el aviso de la enfermedad de Lázaro.
A pesar de la urgencia del mensaje, tu amigo está enfermo, Jesús decide permanecer 2 días más donde estaba y continuar con su labor. Alguno diría, qué amigo, ¿no? Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos, vamos a Betania. Y estos reaccionaron con gran sorpresa. No entendían que Jesús quisiera ir allí y comprometer su vida y la de sus propios discípulos por un amigo que estaba enfermo. Mirad lo que dice el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Maestro, hace poco que los judíos quisieron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver allí? Los discípulos no veían la necesidad ni la urgencia de arriesgarse por un amigo enfermo, hasta que Jesús les declara que Lázaro había muerto. Y para más sorpresa, les dice que esta muerte iba a ser para su bien. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Así que vamos a él. Jesús realmente estaba preparando a sus discípulos. No quería que, llegado el momento crucial, tuvieran dudas. Necesitaban una señal inequívoca para que pudieran creer en lo que poco después, no mucho más tarde, poco después, iba a ocurrir con él mismo. Mirad, para Juan, que es el único de los evangelistas que recoge este relato, la resurrección de Lázaro es una señal. Versículo 40. Jesús le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y estas palabras nos recuerdan las mismas que Jesús pronunció cuando sanó al ciego de nacimiento, que también lo nombra la historia. E igual que ocurrió con aquel hombre, la muerte de Lázaro iba a ser usada para mostrar la gloria de Dios, el propósito de Dios para el ser humano, para la humanidad. Iba a servir para manifestar su victoria sobre la muerte. Y esto me hace pensar. Yo creo, hermanos, que la vida y los acontecimientos que ocurren en ella no pasan desapercibidos para Dios. Y aunque Dios no fue el causante ni de la ceguera, ni de la muerte de Lázaro, ambas situaciones iban a ser usadas para mostrar su gloria. Y ver la vida desde la óptica de creer en un Dios que todo lo conoce y en el que todo tiene un propósito y un sentido, es dotar a la vida de esperanza. Esperanza sin la cual la existencia perdería su sentido. Como afirmaba Charles de Gaulle, el fin de la esperanza es el comienzo de la muerte, porque en la esperanza está el flujo de la vida. Cuando ésta desaparece, no hay lugar ni para la ilusión ni para el esfuerzo. Alguien dijo, si los años arrugan la cara, el carecer de esperanza arruga el alma y uno se vuelve viejo. Si crees, verás la gloria de Dios. Es interesante, entre el verbo creer, que está en presente, y el verbo ver, que se refiere al futuro, se sitúa la esperanza cristiana. En medio de estos dos verbos, creer y ver, se extiende a menudo un territorio desolado por una espera interminable que a veces no llegamos a entender, una ausencia inexplicable, una lejanía a veces desgarradora. Pero Dios ha de ser el mismo para nosotros antes, siquiera, de ver cuál va a ser su respuesta. Aunque a veces nos gusta creer después, cuando ya sabemos el sentido de por qué las cosas ocurren. Sea cual sea la situación que estés viviendo ahora o que estés enfrentando,
Para mí el mensaje aquí es: no pierdas la esperanza, pues verás la gloria de Dios. Cree, pues verás la gloria de Dios. Pero Dios tiene su tiempo, esto es real. Cuando la noticia de la enfermedad de Lázaro llegó a Jesús, él ya sabía que había muerto. Sin embargo, no parece que tuviera prisa. De hecho, decide quedarse donde está 2 días más. Y es que con su espera Jesús tenía un propósito que los demás desconocían. Y yo estoy seguro que a veces en nuestras propias esperas Dios tiene un propósito que aún no vemos y hemos de esperar, y aquí está la esperanza, hasta que Dios nos lo revela. Jesús tenía un propósito que los demás desconocían. Mirad, los judíos creían que cuando una persona moría, su espíritu estaba vagando durante 3 días en torno al cuerpo. El cuerpo estaba allí, pero el espíritu estaba alrededor. Y al día 4, el espíritu abandonaba para siempre el cuerpo. Es decir, la persona realmente había muerto. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Con su espera Jesús no quería que nadie dudase de que Lázaro estaba realmente muerto, que su espíritu ya le había abandonado. Por tanto, su resurrección sería una señal inconfundible. Nadie podría cuestionarla. Nadie podría cuestionar el poder de Dios y su identidad como el Hijo de Dios y Mesías. De aquí la razón de la espera. Y lo cierto es que el obrar de Dios tiene su tiempo. Y en ocasiones el problema es que no coincide con el nuestro. Su agenda no está de acuerdo con nuestras necesidades y sus intervenciones parecen desfasadas para nuestras urgencias. Y la espera se convierte en muchas ocasiones en desesperación e incluso reproche. Tanto Marta como María le dicen a Jesús: si hubieras estado aquí cuando te avisamos, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, si hubieras venido a tiempo, esto no hubiera ocurrido. Es interesante la respuesta de Jesús, porque no se justificó, ni intentó dar razones de por qué llegó tarde. Simplemente se identificó con ellas. Dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y al llegar a la tumba donde estaba Lázaro, lloró. Lloró por su amigo. Lloró con Marta y María. Más aún, dice el texto que se estremeció en espíritu y se conmovió. En otras palabras, se rompió por dentro. Todos sus músculos se contrajeron y su rostro lo reflejaba. Hasta el punto que al verlo la gente decía: mirad cómo le amaba. El llanto descompuesto de Jesús nos habla de su humanidad, de su identificación con los que sufren y nos habla de su amor por su amigo. La pérdida de un amigo, de un ser querido, no tiene nada de bello. No es algo original que Dios haya creado. Por mucho que la sociedad, y algunos de nosotros lo creamos también, por mucho que la sociedad intente normalizar la muerte, esta es anticreación. Jesús lloró con desesperación y con su llanto estaba uniéndose plenamente con el dolor de todos nosotros. Jesús entiende nuestras emociones, pues también experimentó la pérdida de un ser querido, en este caso de un amigo,
Pero también experimentó muchas otras cosas: la tentación, la traición, la injusticia, la soledad, el abandono, el dolor y finalmente una muerte cruel. Me gusta saber que, al igual que Lázaro, Jesús nos llama amigos. Esto es lo que él dice en Juan 15: os he llamado amigos. Y su amistad para con nosotros, para contigo y para conmigo, significa que está emocionalmente unido con nosotros, sea cual sea nuestro estado. Nuestras penas y alegrías son también las suyas. Jesús, profundamente conmovido, después de llorar, dijo: quitad la piedra. Y clamando a gran voz, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Lázaro, ven fuera. Desatadle y dejadle ir. Ante el asombro de los que estaban allí en la tumba, dice el texto que muchos de ellos creyeron y otros fueron a los fariseos, ya lo hemos leído, a contar lo que había ocurrido. Pero a la voz de Jesús, Lázaro salió de la tumba. Volvió a vivir. Tuvo una segunda oportunidad en este mundo. Lo que no sabemos, no sé si alguna vez os lo habéis preguntado, yo preparando el mensaje se me ha ocurrido preguntármelo. No sabemos lo que hizo con esta segunda vida. ¿O cuántos años más vivió? Ya no se nos dice mucho más de él, ¿no? Alguna cosa más se dice de él. No sabemos lo que hizo con esta segunda oportunidad. Pero yo puedo imaginarme, o quiero imaginarme, que viviría con toda intensidad y propósito. Y algunos de los que estáis aquí, y miro y no miro para que nadie sepa a quién estoy mirando, saben lo que es tener una segunda oportunidad. Y suele ocurrir que cuando perdemos algo es cuando nos damos cuenta del valor que tenía, pero primero lo tenemos que perder. Esta historia me hace pensar que Jesús nos quiere dar a todos una segunda oportunidad de vivir, de nacer de nuevo. Aquella llamada con voz potente: Lázaro, sal fuera, es también para nosotros. Él nos llama por nuestro nombre y nos dice: Manel, ven fuera. Betty, ven fuera. Tomás, ven fuera. Cristo no se resigna ni se va nunca a resignar a nuestros sepulcros, a nuestra vida a veces aparente, sino que nos llama a salir de allí donde estamos escondidos, vivos pero muertos. Nos llama a salir para vivir en mayúsculas. La Biblia declara que todos estamos muertos espiritualmente, pero en Jesús podemos tener una nueva vida, una nueva oportunidad. Él tiene el poder para darnos esta nueva vida. Y Él quiere quitar el sudario que cubre nuestra cara y que nos impide en muchas ocasiones ver con claridad nuestro rostro original, quién realmente soy. Quiere traer luz donde a veces hay oscuridad, claridad donde hay confusión. Él quiere que veamos lo que es importante en la vida, que no tengamos que perderlo para que nos demos cuenta. Él quiere que entendamos cuál es el camino, que veamos el camino que hemos de seguir.
que sepamos ver a aquellos que nos aman. En definitiva, que encaremos la vida sin una venda en los ojos, sin este sudario que la cubre, para que seamos conscientes de su belleza, de sus dificultades, de todos sus detalles. Y no perdamos nunca la esperanza. Pero nos quiere quitar también las vendas de las manos y de los pies, que nos restan libertad. Y cada uno tiene sus propias vendas y su propia sudario que le cubre su cara. Él quiere quitar todo aquello que nos resta libertad, que nos impide hacer aquello que debemos de hacer o de llegar allí donde podemos llegar. Así que la llamada de Jesús, Manel, ven fuera, Andreu, ven fuera, ya no digo más nombres para no poner vuestro nombre, es una llamada para la vida en mayúsculas, y una llamada para la libertad. Lázaro salió de su tumba y vivió. Ahora imagínate por un momento que tú fueras Lázaro. Has muerto, tu espíritu ya se ha ido, ya han pasado 4 días, ya no está rondando tu cuerpo, estás muerto, de hecho hueles. Y Jesús, llamándote por tu nombre, te dice, ven fuera, desatadle y dejadle ir. ¿Cómo usarías esta segunda oportunidad? ¿Qué cosas harías que no has podido hacer o tus ligaduras no te han dejado hacer o tu venda en los ojos no te ha permitido hacer? ¿Qué harías? ¿O qué cosas dejarías de hacer? ¿Cuál sería el enfoque y el sentido que le darías al tiempo que te resta en esta segunda oportunidad? En otras palabras, yo creo que Jesús nos está retando a cómo podemos abrazar con plenitud la vida a la que Él nos ha llamado. Nos quede el tiempo que nos quede aquí. ¿Cómo abrazarla con plenitud? Para mí la buena noticia es que nunca es tarde para responder a la voz de Jesús. Nunca es tarde. Él te llama a la vida, independientemente de los años que tengas. Te llama a vivir. Dejadme sumarizar y ir terminando. La resurrección de Lázaro, yo creo que en esencia nos habla de una cosa, nos habla de vida. Jesús no predica la aceptación de la muerte, sino que reivindica la vida y nos enseña a amar la vida en toda su dimensión. Y lo hizo con su ejemplo. Jesús gozaba del calor de la amistad. Tenía amigos. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, pero él tenía amigos. No sé si tú vas bien de amigos, pero él tenía amigos. Los amigos siempre exigen tiempo. Él tenía amigos. Amaba estar con los niños, si os acordáis textos de la Biblia. Agradecía el perfume, le gustaban las cosas buenas. Apreciaba los convites y el mejor vino. Le gustaban los detalles cotidianos de la vida, los apreciaba. Las flores, los lirios, mirar cómo los viste. Por ello, cuando Él proclama, yo soy la vida, lo está diciendo en mayúsculas. Nos está retando a que entendamos que para estar con Él es necesario degustar la vida en toda su plenitud como Él lo hacía. No ir arrastrando los pies como si lleváramos una cadena con bolas. ¡Ay, qué difícil es la vida! Jesús nos llama, nos reta a saborear cada momento de la misma, cada detalle, a no perdernos ninguno de ellos, a enfrentar
nuestra existencia con propósito y con esperanza. Una vida que el Evangelio de Juan nos dice claramente que se encuentra en él, en el seguimiento de la persona de Jesús. Un tema del que el evangelista Juan habla desde el mismo prólogo de su libro y durante todo el Evangelio. De hecho, es el tema del Evangelio de Juan, la vida, y la vida que solamente se halla en Jesús. Si vamos a Juan 1, ya empieza hablando de esto. Al principio ya existía el Verbo y en él estaba la vida. Después, dialogando en el capítulo 2 con Nicodemo, el capítulo 3, le habla de la necesidad de volver a vivir, de volver a nacer de nuevo, de experimentar un renacimiento del Espíritu para poder tener esta vida eterna que empieza aquí, no cuando muero, empieza aquí. Después, más adelante, se encuentra con una mujer samaritana y le dice que quiere darle agua, pero agua viva, para que nunca más vuelva a tener sed. Y después, seguidamente, afirma que sus palabras son palabras de vida y quienes las escuchan y las siguen vivirán. El que sigue sus palabras sigue diciendo, nunca más caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida que le guiará en su camino. Él declara que es el buen pastor y él mismo da su vida por ti y por mí, por sus ovejas. Y ahora, con la resurrección de Lázaro, vuelve a anunciar con fuerza este mismo tema, la vida. Yo soy la vida, yo te doy vida, yo quiero que tú vivas, que salgas de tu tumba, que te quites tu venda, que te desates de aquello que te quita libertad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sin duda, esta es una pregunta clave y muy personal. Hubo gente que creyó, y eso que los que estaban allí, que lo vieron, aquel muerto que ya olía. Algunos creyeron, otros se fueron a hablar con los fariseos. La pregunta clave es, ¿crees que Jesús es la resurrección y la vida? Marta respondió, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Y tú, qué es lo que crees? Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar el testimonio de una persona que nos va a compartir qué es lo que ella ha creído. Que el Señor os bendiga y de verdad no os quedéis en la tumba, salir a la vida que es muy bella. Que el Señor os bendiga.